Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente como cada sábado en Se Presume Culpable. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y me acompaña como siempre en los controles el gran Ulises. Seguimos en Se Presume Culpable y hoy traemos un tema que tiene que ver con una causa judicial que ocurrió hace muchos años, pero que hoy está... vamos a hablar de un documental que se estrena porque hoy se cumplen 27 años del caso Pira, el caso conocido que ocurrió en el 2 de marzo de 1997 en Oroño y Salta, donde Sebastián Pira, que circulaba a 120 kilómetros por hora con su Ford Galaxy, embistió a dos chicas que cruzaban la calle Salta, María Celeste Hayek y Daniela Caruso. Y vamos a hablar con el director del documental que se va a estrenar hoy en la sala Atlas y que, bueno, va a contar un poco la historia. El documental Solo muere a quien se olvida hace un recorrido por distintos testimonios de personas relacionadas a este caso, familiares, testigos, quienes participaron, y tiene que ver con un caso que quedó impune, ¿no? Todo el mundo, quien haya, generaciones como la nuestra, como la mía, recordarán aquel caso terrible de este joven que en ese momento tenía alrededor de 20 años y circulaba con su vehículo y no detuvo su marcha en Salta y Oroño. Venía a 120 kilómetros por hora y justo ocurrió este hecho trágico donde perdieron la vida María Celeste Hayek y Daniela Caruso. El año pasado se colocó una placa conmemorativa en esa esquina para recordar a estas chicas jóvenes que perdieron la vida de esta manera tan trágica. En este caso, ¿qué ocurrió? Sebastián Pira evadió a la justicia y se fue del país en su momento y ya no se lo volvió a encontrar. Por lo tanto, la causa judicial prescribió y estas dos muertes quedaron impunes. Si bien era un siniestro vial y la condena era de pocos años, este joven decidió evadir a la justicia y permanecer prófugo durante años, y hasta el día de hoy no sabemos cuál fue su destino, cómo fue que pudo vivir tantos años con esta carga, ¿no? De no enfrentar ni hacerse cargo de un hecho tan terrible. Bueno, como decíamos, Solo muere a quien se olvida, el documental que se estrena hoy en la Sala Atlas, y tenemos en línea ya al director, José Luis Espeche, quien junto a Hugo Raúl Kosiuk dirigen este documental. Buenos días, José Luis. Buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. Sí, Sí, bueno, ¿cómo conociste, cómo llegaste a la historia? ¿Cómo la conociste, la historia de Pira, del caso Pira y de la tragedia donde perdieron la vida María Celeste Hayek y Daniela Caruso? y bueno, en realidad la historia la conozco desde el día en que aconteció, desde 1997, porque fue un hecho trascendental Sí. en lo que es la accidentología acá de Rosario. Lo que me motivó a meterme dentro de esta historia para difundirla fue mirando documentales. Vi accidentes de tránsito, por ejemplo, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, un documental en el canal Encuentro. Sí. Y me gustó, o sea, el realismo, la crudeza de todo lo que ahí se expresaba. Y todo eso me trajo el recuerdo de este caso de Ujú, Sebastián Pira. Entonces me puse a hurgar, a buscar, y vi que no había nada hecho. ujú. Y bueno, eso me motivó, digo, esto tiene que ser, se tiene que conocer, si no se pierde la memoria, ¿viste? La memoria colectiva. Sí. Eso me motivó. Bien. ¿Y con qué se va a encontrar la gente en el documental que se estrena hoy a las 20 en la Sala Atlas? Exacto, 20 horas en Sala Atlas.
Bueno, se va a encontrar con testimonios que, por ejemplo, nunca salieron a la luz, Ujú, los testimonios de los relatos de los testigos que ujú. estuvieron presentes en el lugar y que incluso testificaron en la causa. ¿Accediste a la Eh, causa, José Luis? ¿Al Accedí a la causa, expediente? sí. Hay expedientes, sí, sí. Bien. Bueno, con relatos de testigos, con relatos de periodistas que en su momento fueron, que lo entrevistaron a Sebastián Pira. El diario de la capital, Ariel Echeverry, por ejemplo, que fue uno, y Norma López, que era periodista en ese momento de Canal 6 de Noticias. Fueron los únicos dos periodistas Ujú, que lograron entrevistar a Sebastián Pira. También pudimos contar con testimonios de los familiares de las víctimas, el primer abogado que tuvo Sebastián Pira, la mamá de Daniela Caruso, que jamás dio una nota en sí, ningún medio, ni en radio, ni en televisión, ni gráfico, sí. jamás apareció, bueno, y accedió a participar del documental. Ujú. ¿Y qué te queda de todo eso, de todos esos testimonios que recolectaste? Y te queda la sensación de injusticia, te queda la crueldad de los relatos, el dolor, el dolor de las personas. El dolor de las personas sumado a la injusticia, Ujú, es doble el dolor, dolor por la injusticia, dolor por la crueldad, por la pérdida y la impotencia, ¿no? De saber, por ejemplo, que esta persona que Sebastián Pira vivió escapando toda su vida y que hoy es un ciudadano libre y que anda por acá, por la ciudad. ajá, sí, algo de eso había visto. ¿Con qué pudiste reconstruir la vida de Pira? ¿Pudiste acceder a alguno a esa parte de la historia que la mayoría desconoce? ¿Pudiste saber Al, cuál fue su al, recorrido? ¿Qué pasó? Algunas cositas sueltas así que fueron apareciendo, por ejemplo, como que esa noche él estaba en la costanera de la Florida, Ujú, que se había peleado con su novia, que andaba solo, no estaba con otras así en barra que salieron a divertirse, ujú. sino que andaba solo, que estuvo en la Florida, que se peleó con su novia, que de ahí salió como un loco para el centro y, y eso, hasta que llegó a Salta y Oroño a más de 120 kilómetros por hora y pasó lo que pasó. Ujú. Me decías que está por la ciudad, Pira. Está, ¿Está viviendo acá en bueno, Rosario? si está viviendo o no, no tengo el dato Ajá, preciso y detenerlo yo no lo podría, claro. porque eso es invadir la privacidad de las personas, es acoso, uno no lo puede escrachar porque es una persona libre y común como todos nosotros, con todos los derechos, porque la causa prescribió en 2017 Claro. y no tiene ninguna causa penal, o sea, no se le puede hacer nada, No, ni siquiera escracharlo. no, no, ya no, obviamente. Pero bueno, no, solamente para tener el dato, ¿no? De qué fue de su Sí, vida, mira, si cómo, todos nos preguntamos cómo se puede vivir escapando tantos años de la justicia y cómo se puede vivir con dos muertes en la conciencia. bueno, me gustaría, como yo ya lo he dicho en otras entrevistas con otros colegas tuyos, me gustaría tener la palabra de Sebastián Pira también, que hable, que diga, Claro. como, o si tiene que pedir perdón, que pida, que cuente qué pasó, que es la deuda pendiente que tenemos nosotros como sociedad, nosotros poder sentarlo, preguntarle qué pasó, Ujú, dónde estuviste, por qué lo hiciste, y si hay algún arrepentimiento, ¿no? claro. Casualmente uno de los integrantes de nuestra producción hace 10 días se lo encontró en un bar céntrico tomando un café con su padre. Ujú. Mira vos, qué llamativo. Ya debe estar Mm, irreconocible, obviamente nadie lo debe poder reconocer en la calle. no. O Claro, sea, se pasaron han tantos pasado, años. cuando él se escapó tenía 21 años, imagínate que ahora tiene 48, Claro, por supuesto. toda Y una vida. sí, sí.
José Luis, yo también pude acceder al expediente de este caso por mi trabajo periodístico hace ya muchos años, y vos me decías que también pudiste acceder. ¿Qué sensación te queda de la actuación de la justicia en este caso después de haber visto el expediente? Y no, la sensación es que, como dice el Martín Fierro, la ley se hace para todos, pero solo al pobre le rige. O sea, lleno de irregularidades, de facilidades con el imputado. Sí, Por ejemplo, cuando sale la orden de detención de Interpol, eh, sale mal escrita. sí, En vez de decir Sebastián Rodrigo Pira, que es su nombre verdadero, salió Sebastián Hugo Pira. sí, Eso le permitió salir de Ezeiza y ya empezar a escapar por el mundo. claro. Estaba muy bien asesorado porque a donde lo agarran después en el 2000 en En Holanda, Holanda, sí, en Holanda, ahí la ley holandesa te permite esperar el juicio de extradición en tu domicilio. sí, Y él tenía domicilio ahí en Rotterdam, sí, nunca más se lo vio. no, Eh, y bueno, todo el accionar del abogado Luis Micó, ese fue el ideólogo junto con el papá de Sebastián de la fuga, ¿no? sí, sí, sí. Qué caso, ¿no? Y la sensación esta que vos decís de injusticia queda ahí flotando. Queda flotando y lo único que podemos hacer nosotros es hacer memoria. Porque a las generaciones como la mía, por ejemplo, yo tengo 60 años, los que tienen hoy 60, 70, 50, más o menos vivieron el hecho, lo recuerdan el hecho, Sí, sí, yo saben qué también, pasó. yo también lo recuerdo, también tengo, Pero las nuevas generaciones no saben no lo nada del conocen. tema, no lo conocen. Entonces la intención es hacer este documental, darle amplia difusión ya para que quede también en la historia rosarina y para que todo el mundo sepa. Ujú. Sí, realmente me parece un trabajo muy interesante. Y bueno, ¿qué respuesta tuviste al margen de los testimonios que recibiste de parte de los familiares de las chicas en relación a tu trabajo, ¿no? Y ellos están muy agradecidos de que si no hubiera sido yo, va a venir otro y va a querer hacer un documental. Rosario es arte, hay mucha gente que le gusta hacer cosas en todos los rubros, ya sea en lo audiovisual, en la música, en la pintura. Si no venía yo, va a venir otro y van a venir otros también a rescatar la historia, a hacer la historia. Así que los familiares están agradecidos que por lo menos en ese palo, lo que es difundir y dar a conocer, todavía hay gente que se ocupa de eso, como por ejemplo Kevin Dolce, que es un integrante de nuestra producción, que él tiene una página que es Rosario por Conocer, fue el ideólogo de la placa en memoria ahí en Oroño y Salta. Ajá, Él vio también que no había nada conmemorativo y se ocupó de que haya algo. claro, Y yo me ocupé de que haya un documental. sí. Y así se va haciendo la cadena y todos nos vamos ocupando de que esto no se pierda en el olvido. Claro, que quede en la memoria colectiva de la ciudad. Sobre todo Exacto. para crear conciencia, ¿no? Que es un poco también, me parece, el objetivo siempre de estos tipos de trabajos. Crear conciencia para que no se vuelvan a repetir estos casos. De hecho, fue un caso bisagra que modificó muchas cosas en el sentido de los siniestros viales. Sí, sí, incluso modificó, bueno, aparte de modificar a las familias que participaron Eso sin también ninguna duda. de eso, por ejemplo, el papá de Daniela Caruso, que a partir de ese momento él empieza a trabajar en la dirección de tránsito dando las charlas de concientización vial Sí, para los infractores de tránsito. sí, sí, Motivado por una carpeta que Daniela estaba trabajando, que había hecho el año anterior, Daniela Caruso, sí. el año anterior de En, fallecer, ella estaba, le pidieron un trabajo en la práctico en el escuela, colegio y sí. ella hizo un trabajo práctico relacionado con los accidentes de tránsito. Ujú. Una carpeta hermosa llena de recortes, apuntes de ella, donde también le pedía al ministro de gobierno de ese entonces que se ocupara fundamentalmente de la salida de los boliches. Y fíjate vos Mira la vos, ironía del destino, ¿no? claro. Ella termina falleciendo a la A la salida sal- de un boliche.
Sí, realmente terrible. Sí, era conocida esa historia y realmente dolorosa, pero bueno, cómo esto del dolor siempre se resignifica en pos de mejorar la vida de la gente, ¿no? Sí, sí, cómo canalizar, ¿no? En vez de con el odio, canalizar a través del amor, fue lo que hizo don Felipe Caruso, que falleció hace 2 meses. Oh, mirá, no tenía ese dato, no sabía que había fallecido. Sí, hace 2 meses falleció. Terrible. Bueno, Nunca pudo ver justicia. sí, sí, terrible. Realmente para las familias es una deuda pendiente, ¿no? ¿Y con algún actor judicial pudiste hablar de quienes intervinieron en el expediente? Sí, sí, Jueces, investigadores. con Además el del primer abogado. abogado. Además del Eh, abogado de Pira. no quisimos ahondar Ah, mucho. Tiene 1000 aristas esto para sí. contar. Hicimos un documental de 40 minutos, nos Ujú. basamos en algunos aspectos de la historia, porque si no es para hacer algo más largo. eh, Así, con actores de la causa, no, solamente con el primer abogado que tuvo Sebastián Pina. Bien. El Bueno, segundo, que es Luis Micó, que dio la fuga, se falleció también. Igual sí, que, por ejemplo, los jueces Barbero y Vistoletti también también, fallecieron. sí. Sí, 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 pasaron muchos años. Bueno, José sí. Luis, entonces el documental se proyecta hoy en la Sala Atlas a las 20. A, a las 20 horas una función, y como hay mucha demanda de público que prometió asistir, vamos a poner también una función a las 21 horas. Ah, qué bueno, bueno, qué Una a suerte. las 20 horas y 21 horas. Y en el futuro, Ujú. con el apoyo de la Municipalidad de Rosario, nos van a ceder salas como por ejemplo Lumière, El Cairo, para hacer un derrotero, digamos. Bárbaro. Bueno, excelente. Me parece un trabajo muy bueno para difundir, para prevenir, para que la gente conozca, para no perder la memoria, para que estos hechos se sigan recordando y como bien dice el título del documental, solo muere quien se olvida, así que es importante no olvidar. Por la memoria de María Celeste y de Daniela Caruso. Ujú. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por esta comunicación. Que sea todo un Muchísimas éxito. gracias a ustedes por difundir. Bueno, hasta entonces, muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Bueno, pasaba José Luis Espeche, director del documental que se va a estrenar hoy en la Sala Atlas a las 20 y a las 21, dos funciones, sobre la tragedia del caso Pira, donde perdieron la vida María Celeste Hayek y Daniela Caruso.